Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema que hemos estado revisando esta semana, que tiene que ver con la lectura de poesía. Voy a mostrar el tema que aparece en forma de pregunta, las palabras se sienten. Ustedes ya han respondido a esta pregunta en las sesiones anteriores porque hemos hecho análisis muy breves, muy simples, de poemas que también son cortos y que tienen que ver con el tema del amor. Y les explicaba que el tema del amor es un tema universal, por eso es que se ha hablado del amor desde hace muchísimos años en la poesía anterior y en la poesía contemporánea. Entonces, quiero que ustedes respondan a la pregunta, ¿las palabras se sienten? A través de la poesía, porque específicamente estamos analizando y revisando el género poético. Yo les pedí que eligieran de 5 poemas que les presenté en la sesión anterior, que hablan sobre el amor, pero el amor no solo romántico, sino el amor sí de pareja, pero también a uno mismo, a las cosas, etc. Tienen que elegir uno de estos 5 poemas para leerlo, porque vamos a hacer un trabajo de análisis simple, sencillo, diría yo superficial en cierto modo, pero también de contenido. Para eso yo tengo aquí los poemas, me di a la tarea de presentarlos también aquí para que ustedes los conozcan. El más largo es este de Walt Whitman, que de hecho aquí no está completo, solamente puse un fragmento. El siguiente poema es el de A mi padre, de Pablo Neruda, de este poeta chileno maravilloso. Este es de Los amigos, de Julio Cortázar. De Jorge Luis Borges, A un gato, ellos son argentinos. Y finalmente el soneto 5, Escrito está en mi alma vuestro gesto, así se titula, pero en realidad es el soneto 5 de Garcilaso de la Vega. Esos son los poemas que yo les pedí que leyeran. Si leyeron todos está maravilloso, pero si solamente leyeron uno, está bien, porque la actividad era leer uno para poder analizar. Yo voy a leer solamente uno de los 5 que les estoy presentando aquí. Uno de mis poetas favoritos es Jorge Luis Borges, y uno de mis escritores favoritos sin duda es Julio Cortázar. Pablo Neruda también me gusta mucho su poesía, pero me voy a dar a la tarea de leer el de Jorge Luis Borges, el de A un gato. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres, bajo la luna, esa pantera que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el poniente, tuya es la soledad, tuyo el secreto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano. Has admitido desde esa eternidad que ya es olvido el amor de la mano recelosa. En otro tiempo estás, eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Por supuesto que en este poema Jorge Luis Borges le está expresando su amor a su gato, y en ese sentido también habla sobre el amor, pero en este caso no es un amor romántico, un amor de pareja, sino un amor a algo que para él es importante, que en este caso es un gato. Entonces, la idea es que ustedes leyeran el poema que quisieran, y en ese sentido vamos a revisar cuáles son las partes fundamentales de un poema. Yo les estoy pasando porque ustedes tienen que analizar el que hayan elegido de esta manera. La estructura del poema en general es esta. Las partes del poema son muy sencillas de identificar porque son básicamente 3. Este es un poema de Rafael Alberti, se llama Marinerito, y voy a explicarles cuáles son aquellos elementos que seguramente ustedes ya conocen. En este caso tenemos los versos como primer elemento fundamental. ¿Qué es un verso? Es la línea o las líneas que conforman un párrafo. En este caso, el conjunto de líneas de un poema es conocido como estrofa. En el caso de un texto en prosa, un texto corrido, se le llama párrafo, pero por la estructura de cada línea, a este se le va a llamar verso y al conjunto de versos estrofa. La rima, por otro lado, está marcada en este caso aquí, que empieza desde E-R-O-S, eros. Las rimas son las semejanzas e igualdad de sonidos entre 2 o más palabras a partir de la última sílaba. Es un conjunto de sonidos consonantes empleado en una composición lírica. La lírica es la poesía. Ese es el género, se llama lírica. Ahora, el verso los poemas pueden tener tantos versos como se requiera. Sin embargo,
voy a poner un ejemplo, hay algunos tipos de poemas que tienen ciertas características fundamentales. Por ejemplo, el soneto, y voy a regresarme a este soneto de Garcilaso de la Vega. Si se dan cuenta, a diferencia de, por ejemplo, este otro poema de A un gato de Jorge Luis Borges, tiene 4, 4 y 4 versos, tiene 3 estrofas de 4 versos cada uno, y la última estrofa solo tiene 2. En este caso, en el soneto, si se dan cuenta, son 4 estrofas, tenemos 4 estrofas, las primeras 2 tienen 4 versos y las últimas 2 tienen 3. Esta es la estructura fundamental de un soneto. En total son 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 14 versos en un soneto. Generalmente son en decasílabos y con rima consonante, es decir, que hay terminación de palabras con las mismas letras. Gesto, deseo, leo esto. O. O, S, A, O, S, A, O. Si se dan cuenta, tiene el soneto tiene rima consonante que se distribuye en cuartetos y tercetos. Cuartetos son estos, que son 4 versos. Este es un cuarteto y un terceto es de 3 versos, ¿ok? Esta es la estructura del soneto. Hay algunos otros que son mucho más libres. Por ejemplo, este tiene 4 versos y son 3 párrafos de 4 versos cada uno, ¿ok? Entonces, son cuartetos. Sin embargo, no tiene la estructura específica o una estructura específica que pueda ser similar quizás al soneto, por ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a hacer justo un análisis parecido a este con el poema que hayan elegido. Van a poner cuántos versos tiene cada estrofa, cuántas estrofas hay y si hay rima o no hay rima. Ahora, algo bien importante dentro de la rima es lo siguiente. Yo les acabo de hablar de rima consonante. Bueno, hay 2 tipos de rima, asonante y consonante. La rima asonante es cuando solo coinciden las vocales, pero las consonantes pueden ser distintas, ¿ok? Por ejemplo, la O y la O son iguales, la A y la A están alternadas, O, A. Son rimas asonantes, solo coinciden las vocales. En el caso de la consonante es cuando los sonidos rimados incluyen consonantes y vocales. Ros. Aban. Esta es una rima consonante. Hay otro tipo de rima o que se le llama rima blanca. En realidad la rima blanca o libre son versos que no poseen rima como tal, así se les conoce. Poemas con rima libre o blanca no tienen rima en general, ni con consonante ni con vocal, ¿ok? Entonces la idea de esto es que ustedes vean qué tipos de rimas existen, el verso, qué es el verso, qué es la rima y qué es la estrofa, y que hagan el análisis del poema que ustedes elijan de esos 5 de esta manera, de forma muy, muy, muy simple. Por otro lado, también se me olvidaba decirles que cada una de las líneas, cada verso tiene su propio número de sílabas, y estas sílabas van a depender de cómo vayas dividiendo la palabra, pero también si la palabra empieza con vocal o empieza con consonante. Por ejemplo, aquí fuiste marinerito, tenemos 8 sílabas, y hay casos en los que, por ejemplo, la palabra termina en vocal y la siguiente inicia con vocal. Allí se unen las dos para formar una sola sílaba dentro del verso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, alegre y bonito, alegre y se unen y es una sola sílaba en verso. Entonces, ustedes van a hacer ese análisis breve y después vamos a hacer esto. Si se dan cuenta, las partes de aquí abajo en colores, estas manchas de color no tienen contenido, porque lo que yo quiero que ustedes hagan es que saquen por lo menos las 5 ideas principales del poema que ustedes hayan elegido. Dependiendo del que hayan leído, ¿cuáles creen que son esas 5 claves que nos van a permitir entender el texto? Pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7. Las palabras clave que ustedes consideren que tiene su poema y que les va a permitir entenderlo de forma global. Bueno, esto es todo por ahora. Quería mostrarles justo esto, y ustedes, después de este análisis que van a realizar tanto de estructura como de contenido del poema que eligieron,
van a responder a la pregunta si las palabras se sienten. Nos vemos en las sesiones virtuales.